¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos como siempre a Magazine Sport con este contacto semanal que tenemos, hace ya 14 años por la pantalla de Canal 2. Como siempre, en cada comienzo del programa le mandamos un gran abrazo a toda la ciudad de Torkins. Y bueno, el placer que nos estamos dando de poder charlar con distintas personalidades del deporte, posibilidad también que nos está permitiendo esta pandemia, ¿no? Donde no hay mucha actividad deportiva, pero sí la posibilidad de poder charlar con protagonistas. Algunos que están en actividad, otros que han escrito su historia importante dentro de lo que es el deporte, tanto a nivel nacional como internacional. Y esta noche vamos a tener la posibilidad de charlar realmente con un jugador histórico de nuestro fútbol argentino, un jugador que ha marcado una huella muy importante en varios clubes, entre ellos Independiente de nuestro país. Campeón del mundo en el Mundial de México de 1986, con aquel grupo encabezado por Diego Armando Maradona, por supuesto con la dirección técnica de Carlos Salvador Vilardo, y con un rodaje muy importante en el fútbol internacional y hoy por hoy ya hace varios años convertido en técnico. Le vamos a dar la bienvenida y las buenas noches a Néstor Clausen. Néstor, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Un placer compartir este momento con vos. Bueno, Néstor, antes que nada, arranco al revés, agradeciéndote realmente la posibilidad que nos permití de poder charlar con vos. Y recién en la introducción decía, digo, tenés una vasta trayectoria dentro de lo que es el fútbol nacional e internacional. Y digo, pudiste al menos alcanzar esos lugares que muchos jugadores, o al menos muchos chicos, ¿no?, sueñan algún día con ser un jugador profesional. Cuando uno ve esa imagen de Diego Maradona de muy chiquito diciendo me gustaría ser campeón del mundo, digo, se te dio un montón de cosas, ¿no? Cuando mirás hacia atrás, si bien sos una persona joven y queda mucho todavía por hacer dentro del fútbol, pero cuando mirás hacia atrás, ¿qué es lo que ves? Bueno, mirá, como vos decís, con esto de la pandemia da lugar a muchos contactos de este tipo. Y las preguntas casi siempre son algo sobre este camino, ¿no? De qué es lo que uno ha hecho, qué es lo que uno pensaba. Y la respuesta, por supuesto, lógicamente la mía es siempre la misma. Es que yo desde chico tenía un sueño, un deseo de ser un jugador profesional. Y bueno, y después cuando uno llegó, va, se va planteando diferentes objetivos, ¿no? Como por ejemplo, ser titular en el club que uno soñaba, lograr un campeonato, llegar a la selección, eh, salir campeón, jugar en Europa. Es decir, a mí se me han cumplido todos los sueños que tuve y bueno, y siempre digo de que hoy a mis 58 años apoyo la cabeza en la almohada y duermo como diciendo misión cumplida. La verdad que soy un agradecido del fútbol porque me ha tocado vivir lo que imaginaba. Y a su vez también, al seguir vinculado obviamente al fútbol, podés contar realmente todo ese proceso de los cambios que hubo dentro del fútbol, ¿no? De aquellos comienzos tuyos, en lo que tiene que ver con todo, ¿no? Desde lo que es la parte de entrenamiento, con lo que es la parte de la preparación física, la indumentaria, los lugares de concentración. Sos testigo directo de una evolución del fútbol muy grande en un par de décadas. Sí, así es. Bueno, es una evolución que te obliga a estar viviendo el presente y es como que no podés estar dependiendo o recordando demasiado del pasado, porque hoy en la dirección técnica, viste, los resultados te exigen estar muy atento, muy concentrado a la situación y porque ya que, viste, como sabemos, el director técnico es el fusible y cuando no hay resultados sos el primero en saltar. Entonces hay que estar viviendo así el día a día, el presente, mejor dicho, y es verdad, es como vos decís, hubo muchos cambios, ha evolucionado demasiado. Ahora, lo que hay que analizar si esta evolución le hizo bien al fútbol en sí. Y en esa evaluación personal que vos hacés, a ver qué análisis hacés y en cuánto la evolución ha permitido aportar cosas positivas y tal vez en otros casos no tanto. Bueno, mirá,
Lo que pasa es que uno, si entra a analizar la evolución, es como que tenés que comparar. Yo recuerdo cuando era un pibe, cuando llegué a Independiente, por ejemplo, tenía 17 años, y bueno, yo escuchaba a los más viejos decir, no, el fútbol de antes era mejor que el de ahora. Y bueno, ahora yo soy el viejo, ese que decía, el que decía antes que el fútbol de antes era mejor que el de ahora. Entonces yo ahora no quiero caer en el viejo de antes, en decir, no, el fútbol de mi época era el mejor que el de ahora. Yo creo que cada época fue diferente y bueno, y si caemos en las comparaciones, y las comparaciones siempre van a ser odiosas, siempre es como que lo viejo siempre parecería que era mejor. Y bueno, la vida no solo ha cambiado en el fútbol, ha cambiado en todo. Vos fíjate que me imagino, no sé si vos habrás vivido, no sé qué edad tenés, pero no sé si vos habrás vivido de chico el estar sin teléfono, por ejemplo. Sí, totalmente, sí, sí, sin teléfono, televisor blanco Bueno, y negro, por ejemplo. bueno, entonces, viste, eso, yo la verdad que estoy contento de haber vivido todo eso, sé lo que es vivir sin teléfono. Eh, Cuando yo era chico no existía todavía la televisión, viste, entonces, eso son lindas cosas, lindas vivencias que uno puede hacer la comparación. La juventud de ahora puede hacer la comparación leyendo la historia de lo que era antes con lo que les toca vivir ahora, pero bueno, los que no tuvimos esa posibilidad de vivir, podemos contar al 100% de lo que es, cuál es la diferencia. Pero el joven de hoy nunca te va a entender. Sí, eso es verdad. Y creo que, a ver, no digo que hoy no lo hagan, pero me parece que, a ver, antes se valoraba mucho más lo poco que se tenía, ¿no? Hoy se está pensando tal vez en lo que falta y no tal vez uno disfruta de lo que tiene. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, eso son cosas que de repente puede ser una ventaja. Para mí, por ejemplo, puede ser una ventaja. Pero vos fíjate cómo es, ¿no? Uno dice de que la juventud de ahora no puede estar sin el teléfono, pero hasta uno mismo que es grande ya se ha acostumbrado también al teléfono. Y vos fíjate cuando, no sé si te pasará a vos, vos vas a salir de tu casa y lo primero que haces es agarrar el teléfono. Sí, olvídate, tal cual, Y bueno, es así. entonces, viste, aunque no quiera, uno también va tomando esa costumbre, ¿no? Hoy me mencionabas a aquel Néstor Clausen que llegaba con 17 años a Independiente. Contame cómo fue esto de llegar a un club, obviamente, grande y a ver, escribir páginas importantísimas, ¿no? No solamente en lo personal para vos, sino que fuiste parte de grandes equipos que quedaron en la historia dentro de la institución. Sí, bueno, en realidad yo llegué a los 16 años Independiente, a los 17 ya un año después debuté. La verdad que lo mío fue bastante rápido, ¿no? Fue una decisión, se me presentó esa posibilidad de ir a probarme a Independiente y vos fijate cómo son las cosas, ¿no? Eh, yo siempre había jugado como delantero y y recuerdo que fuimos a esa prueba de Independiente con mi papá, hicimos un viaje de 5 horas y media de bus, de micro, llegué cansado a esa práctica donde la cola de la cantidad de chicos que había en las posiciones era terrible y sobre todo más había en delantero, ¿no? Entonces con mi papá dijimos, uy, ¿a qué hora voy a hacer esta prueba? Mirá la cantidad de chicos que hay. Y mi papá me dice, bueno, andá y metete en aquella cola que hay menos chicos. Y bueno, y la cola esa de menos chicos eran los de lateral derecho. Entonces me fui a probar, jugué por primera vez de lateral derecho ahí en esa prueba de Independiente y fíjate cómo es la vida, ¿no? Ahora, Así que, sí, tuvimos la posibilidad de verte, creo que influye mucho el hecho de, yo era chico, en la década de los 80, a ver, Independiente campeón de la Libertadores y campeón del mundo, yo tendría unos 10 años más o menos, y yo lo que recuerdo que me llamaba mucho la atención de Clausen era un 4 con proyección, no solamente tenía marca, tenía velocidad, se proyectaba, o sea, casi que eras un adelantado al fútbol que se juega hoy. así es, así es. Bueno, yo creo que eso es producto de lo que te dije antes, ¿viste? Yo era
era más delantero y bueno, y al probarme en Independiente lateral, quedé como un lateral derecho, entonces bueno, fui aprendiendo ahí en ese año, eh, porque a mí siempre me gustó la parte física, ¿no? Correr, eh, correr por la raya, llegar para tirar un centro o para meter diagonales y hacer goles, pero después, bueno, cuando vos te acostumbrás a jugar en esa posición de defensor, yo en cierta forma me hice responsable a, a tomar detalles de cómo era la función de un lateral y bueno, y después, lógicamente, al lado, cuando me tocó empezar a jugar en primera, al lado tenía Villaverde, donde yo he aprendido mucho con Hugo Villaverde, donde aprendí de que, por ejemplo, lo primero de un lateral era defender y después tratar de aportar en ataque. Entonces ahí fue donde me empecé a hacer responsable y bueno, y la verdad que terminé disfrutando jugando en esa posición. Vos recién te mencionaba el año 84, creo que un año 84 importantísimo para la historia de Independiente, porque te toca ser campeón de la Copa Libertadores y campeón intercontinental, lo cual obviamente en lo personal debe haber sido muy importante. Y uno piensa y mira las formaciones de ese equipo y también te ha tocado integrar, más allá por supuesto del título, que tiene que ver por supuesto con la conformación de aquel plantel que dirigía Pastoriza, pero realmente era un equipo muy equilibrado en todas las líneas, lo cual lo hacía un equipo realmente muy potente y sabiendo que cuando iba a la cancha, cuando tenía que jugar el equipo, prácticamente iban con un gol arriba. Sí, pero vos sabés que también a mí me gusta repetir, porque viste, muchas veces uno habla o cuenta las ganadas, Claro. pero la mayoría de este plantel, la mayoría de los jugadores de este plantel que ha logrado el Campeonato de Argentina, la Libertadores y la Intercontinental, en el año 82, casi todos, también habíamos sufrido la pérdida de dos campeonatos, uno por un punto y otro por un gol. Y bueno, y sin embargo la dirigencia, viste, en Independiente no era fácil salir segundo. Tenías una hinchada que siempre exige lo mejor, exige salir campeón, y sin embargo la dirigencia supo mantener la base de este equipo, trajo dos o tres jugadores y llegó el Pato Pastoriza que supo, por su forma de ser, supo motivar a este grupo que en cierta forma, viste, también jugaba de memoria y perdimos esos dos campeonatos por muy poco. Y bueno, y después yo creo que ese grupo tuvo el premio al año siguiente, con esa seguidilla que vos acabás de nombrar. Y bueno, y es por eso de que yo digo de que apoyo la cabeza en la almohada y duermo tranquilo, porque más allá de que se han logrado resultados, me tocó compartir equipos con grandes jugadores. Y de ese plantel, ¿qué recordás? Digo, momentos de viaje, de entrenamiento, momentos de la final, de levantar la copa, de jugar en Japón. Cuando haces memoria de ese equipo, ¿qué es lo que se te viene primero a la cabeza? Bueno, lo primero es Goyen, Clausen, Villaverde, Trocero, Enrique, Justi, Marangoni, Bocini, Burruchaga y Barberón. Tremendo. Claro. Tremendo, por Y favor. Percuдар y Barberón, sí. Entonces es un equipo de memoria. Yo creo que ese equipo le salía a todos los hinchas de memoria, ¿viste? Porque antes era más fácil mantener un equipo de memoria. No es como ahora que de repente tenés que leer 3 o 4 veces para ver de quiénes juegan, porque hoy no, los jugadores no están demasiado tiempo como estábamos antes. Pero recuerdo, sí, todo, los entrenamientos, un poco como vos decías, la evolución, recuerdo a dónde íbamos a entrenar. Independiente alquilaba lugares para ir a entrenar, todavía no tenía el predio que tiene ahora. Entonces, viste, son lindos recuerdos porque no teníamos tantas cosas que hoy tiene el jugador. Y bueno, y sin embargo, hoy en día el jugador tiene tantas cosas pero no le alcanza. Parecería que siempre le está faltando algo. Vos decías, bueno, obviamente el equipo del 84, un equipo de memoria, que jugaba prácticamente de memoria. ¿Cuánto influyó en ese equipo
y porque muchos hablan, obviamente, de Pato Pastoriza, ¿no? que era el técnico de ese plantel. ¿Cuánto tenía que ver Pastoriza en ese equipo? Y bueno, mirá, mucho, ¿viste? Un técnico que sabe motivar, porque, ¿viste? Vos tenés que motivar al grupo y tenés que tenerlo a todos contentos, ¿viste? Y con el Pato estaban contentos los que jugaban, los que no jugaban. Eso tiene mucho valor, ¿viste? Porque un equipo ganador no son solamente los 11 que entran a jugar. Los partidos también se ganan con los que entran de repente a jugar 20 minutos, un tiempo. También pueden haber lesionados, suspendidos. Entonces es muy importante que los jugadores que no arrancan desde el inicio en un partido, que sepan estar positivos, porque en cualquier momento les tocaba entrar y cuando les tocaba entrar tenían que responder, ¿no? Entonces eso yo creo que una gran cosa que tuvo el Pato en saber mantener motivado a todo el plantel. Ese gran nivel de fútbol que lograste vos en Independiente te permitió estar desde el minuto prácticamente cero, y si no, corregime por favor, en la selección argentina en el proceso de Carlos Salvador Vilardo, ¿es así? Bueno, al principio Bilardo arrancó con Julián Caminos, que justamente, viste, Carlos nos había ganado un campeonato a nosotros por un gol. Eh, y con Estudiantes de La Plata. Y bueno, y ahí en Estudiantes jugaba Julián Camino. Y Bilardo cuando arranca en la selección, arrancó con él. Y bueno, y a mí por momentos se me hacía, me pasaba por la cabeza que se me iba a hacer difícil llegar o tener la posibilidad, pero bueno, yo siempre, sin callado la boca, siempre le metía en cada partido tratando de seguir cumpliendo con mi objetivo, porque llegó un momento que, viste, uno de mis objetivos era quiero ser el titular y el mejor jugador en mi puesto en Independiente. Entonces yo trabajaba para eso, me cuidaba, me entrenaba físicamente para el día de cada partido tener, en cierta forma, viste, así como el Bocha arrancaba aplausos con sus gambetas, con sus caños. Bueno, yo arrancaba en determinados momentos, arrancaba aplausos con esas idas al ataque y volvía y me tiraba los pies, recuperaba la pelota. Cada jugador yo creo que tiene que ser inteligente y saber ganarse un aplauso, pero no imitando al compañero, sino tratando de hacer lo mejor posible en su posición, con responsabilidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahora, digamos, entraste en ese proceso, una vez que ingresaste al proceso de Bilardo, les tocó una etapa complicada, ¿no? Donde, bueno, clasificar para el Mundial 86 fue bastante complejo. Bueno, tuviste la posibilidad de hacer un gol con la selección argentina, con un pase de Diego Armando Maradona que lamentablemente nos dejó el año pasado. Sí, bueno, digamos que la situación en la selección era complicada porque Bilardo desde el inicio era un poco rechazado por una gran parte del periodismo, por una Por gran casi parte todo, aún mayor. por casi todo Sí, el periodismo, se podría decir. Eran muy pocos, eran realmente muy pocos los que lo respaldaban. Y bueno, entonces eso, viste, en muchos partidos estar jugando y escuchar la silbatina, los insultos, eso, viste, no es nada positivo jugar bajo ese clima. Pero bueno, vos fíjate que fue un equipo que sufríamos realmente para ganar y tal es así que la clasificación al Mundial se logró prácticamente en el último minuto. Sí, sí, tal cual. Y Y aparte, bueno, que como vos decís, tuve la suerte también de convertir un gol y ese gol pues sabés que es un gol parecido que hice también en Independiente con un pase del Bocha. Así que mira, los dos mejores jugadores que me ha tocado compartir así en equipo, Diego en la selección y el Bocha en Independiente, recibí un pase de ellos como para llegar a hacer un gol. ahora, Néstor, lo decías vos, una selección resistida, tuvieron que tragarse varios sapos, entraron prácticamente por la ventana al Mundial y encima después en las convocatorias para ir ya al Mundial del 86,
muchos de esos soldados que fueron fieles a lo largo de todo ese proceso quedaron en el camino. Vos tuviste la suerte de integrar ese plantel que viajó a México y que, bueno, finalmente después se quedó con el campeonato del mundo. Sí, 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 vos fijate, bueno, hay que estar en lugar, yo desconozco cómo habrá sido esa elección, ¿no? Porque hubo muchachos que estuvieron desde el inicio y finalmente a la hora de, de hacer esa lista de los 22, bueno, lamentablemente hasta el Flaco Gareca, mirá quién fue el que hizo el gol para clasificar al Mundial, quedó afuera. Pero bueno, son decisiones que, que habrá tomado Carlos, no sé si solo o con quién, pero fueron decisiones que finalmente le termina dando la razón. Como después, en pleno Mundial, también Bilardo ha tomado decisiones. Fíjate que hemos ganado el primer partido y sin embargo, de acuerdo al clima, a cómo jugaban los rivales, que prácticamente todos jugaban con un solo delantero, Bilardo decide, primero me sacó a mí y después lo saca a Garré. Entonces forma una línea de tres centrales, pobló un poco más el medio campo, fue tomando decisiones que, que finalmente le terminó dando la razón, ¿no? Ahora, muchos de los jugadores de ese plantel, entre obviamente vos eras parte de ese plantel, muchos cuentan de que hubo que hacer una reunión previa porque bueno, había ciertos conflictos dentro del plantel que había que solucionarlos y en definitiva lo que nosotros como espectadores veíamos en la cancha era un equipo que realmente no había mucha expectativa con lo que podía haber, por lo que podía suceder después de haber visto cómo se había clasificado la Argentina y también la incógnita de muchos jugadores que prácticamente no habían ni estado o muy poquito tiempo en el proceso. Después, como decías vos, Carlos supo hacer la lectura necesaria en cada uno de los partidos y obviamente el resultado después ya lo conocemos todo, pero digo, fue importante esto, ¿no? Lo que marcan muchos jugadores de ese plantel, el hecho de poner la mirada y la cabeza en el gran objetivo que era salir campeón del mundo. Sí, bueno, pero en realidad, viste, yo no recuerdo, no había problema entre los jugadores. Acá de repente había, puedo decir de que había dudas en algunos jugadores, pero bueno, en una reunión se sacaron dudas, pero no había esa confrontación de falta de compañerismo. Al contrario, yo creo que todo esto que nosotros nos tocó vivir, el sufrimiento que se tuvo para llegar a clasificar, y vos fíjate que nos fuimos 2 meses antes de la Argentina Sí. para el Mundial, nos fuimos un mes de gira, después llegamos un mes antes a México, y eso, viste, eso unió mucho al grupo, y bueno, y después ya en pleno Mundial empezar ganando, esa primera victoria es como que al equipo le asentó bien, porque viste, en esos campeonatos cortos, ganar el primer partido es fundamental. Y nosotros, en cierta forma, hay que ser sinceros, no llegamos con chapa de campeón. Si nosotros de repente estábamos con una confianza porque sabíamos que teníamos a Diego en el equipo, pero Diego solo no jugaba. A Diego había que acompañarlo. Y bueno, ganar ese primer partido yo creo que provocó una gran confianza y Diego se empezó a convertir partido tras partido y confirmó por qué era el mejor del mundo. Hemos tenido la posibilidad de ver a través de distintos canales deportivos esos videos que se grabaron en la intimidad de la concentración y está lo que marcás vos, justamente, el compañerismo. Se veía también cómo, bueno, hablando de esto de los cambios, cómo cambiaron las cosas, ¿no? La precaria comodidad que tenían ustedes en la concentración de la América, si bien la concentración de la América era un complejo interesante, importante, pero digo, comparado con las comodidades que hoy tienen los jugadores, estaba muy lejos, pero digo, se veía un clima hasta antes de la final. Podíamos verlo al Vasco Larticoechea haciendo notas a ustedes, increíblemente, 12 horas antes o 24 horas antes de un partido, dentro de todo, por lo que se podía ver, bastante relajado, seguramente un poco de nervios por adentro, pero creo que esa imagen fue también muy importante. Sí, 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 sí. Bueno, eso en un día que había dado libre, una tarde, Bilardo, yo me compré una cámara
una filmadora en un shopping, y bueno, y después ahí arrancamos. Yo era el camarógrafo y el Vasco era el periodista, ¿no? Y arrancaba así nomás, con Burruchaga creo que habíamos empezado, y no, la verdad que nos empezamos a reír, y ahí arrancó el Vasco, y empezamos a caminar por todos lados, y se le fue haciendo ese reportaje a diferentes muchachos. Ahora, y en lo personal, porque decía, el Vasco le preguntaba a cada uno, no sé, le preguntaba, por ejemplo, al querido Tata Brown, o le preguntaba, no sé, a Enrique o a Justi, y la pregunta era si estaba cagado. ¿El camarógrafo en ese momento estaba en esa situación o no? ¿O estaba tranquilo, relajado? No, estaba relajado. Yo no paraba de reírme con las preguntas del Vasco. Aparte, viste, el Vasco es un tipo que tiene mucha chispa, muy gracioso. En ese momento era distendido totalmente. No, uno ya estaba en un momento de relajación completa. Ahora, ¿viviste momentos de esas locuras que también muchos compañeros tuyos cuentan de Bilardo, de mucha cábala, de situaciones hasta a veces increíbles, ¿no? Pensando que estás en una selección, en un mundial, estás definiendo más partido a partido y por ahí esos detalles que es increíble, ¿no? Que uno por ahí se tome en cuenta esas cosas, obviamente sin desenfocarse en otro, que tiene que ver con el trabajo, el entrenamiento, la parte táctica, obviamente, pero después esa faceta muy graciosa que tiene Bilardo. ¿Vos cómo la vivías? Bueno, mirá, sí, he vivido bastante, pero yo no compartía vivir de... Nunca me gustó estar pendiente de una cábala. Yo creo que eso es algo, pero bueno, era de respetar. Carlos en ese sentido era el capitán del barco, y había que hacer lo que decía el capitán. Después, cada uno en su vida tiene el derecho de decir, acepto esto o no lo acepto. En mi vida personal, hoy yo como entrenador, no le puedo imponer una cábala a un jugador, porque no quiero hacer sentir o molestar a nadie. Pero bueno, en ese momento es como que se tomaba esas cábalas como algo gracioso, ¿no? Porque realmente había cosas que vos decías, no puede ser. Pero bueno, eh, cuando ganás, todo sirve. Porque me imagino de que si nosotros no éramos campeones del mundo, y vos contabas las cábalas que se hicieron, de repente hoy estaríamos hablando de las payasadas que se hicieron. Tal cual. Pero como saliste campeón del mundo, entonces cae bien. Néstor, ¿con quién te tocó compartir habitación durante todo el Mundial 86? Con Burro, Con Burro. Bueno, sí. ahí, Una piecita muy chiquita. sí, a ver, dame algún detalle, por favor. No, era algo que no imagino hoy que un equipo profesional vaya a dormir a una concentración así. No imagino. Ahora, como compañeros, bien, bueno, ustedes ya se conocían de Independiente, obviamente. Sí, 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 ya concentrábamos en Independiente los dos también. Bueno, seguramente hay una amistad importante, digo, tantos años. Sí, por supuesto, ¿no? Y aparte ahí, haber logrado eso, me acuerdo que con Burro llegamos de vuelta a la concentración del América, y ya se había acabado el furor ese de campeón del mundo, y habíamos agarrado la copa, nos fuimos ahí donde entrenábamos, a la cancha, sentados los dos ahí con la copa, sacándonos fotos. Era algo ya totalmente frío, era como que no habíamos ganado nada. Y bueno, y después de haber vuelto a la Argentina, es ahí donde realmente nos dimos cuenta de lo que se había logrado, ¿viste? Porque llegar a Ezeiza, que teníamos que ir hasta la casa de gobierno, y era gente de los dos lados esperando que pase el bus, la verdad que son momentos inolvidables. Recién te preguntaba por Burru, ¿cómo era estar con Diego? Con un Diego que, como dijiste vos hace un ratito, que crecía minuto a minuto, que crecía partido tras partido, que se iba convirtiendo en el mejor jugador de la historia. ¿Cómo era compartir una concentración, un equipo? Bueno, mirá, yo en realidad compartía los entrenamientos y el vestuario. Después, yo nunca tuve
una amistad, viste, una relación de gran amistad con Diego. Para mí, Diego era un ídolo, era una persona que nunca tenía esa libertad. Vos fíjate que donde íbamos siempre tenía como, qué sé yo, 100 personas pidiéndole autógrafo. Él no tenía esa libertad que teníamos nosotros en la calle o donde estabas. Entonces, a mí nunca me gustó, siempre decía, o si estaba solo, ¿a qué le voy a ir a hablar? La vez que está solo, que nadie lo molesta, ¿a qué lo voy a ir a molestar yo? Entonces yo, en ese sentido, siempre me mantuve distante y lo he compartido como, lo he disfrutado como compañero, mientras jugaba y nada más. Nunca tuve ni siquiera una charla, hola Diego, ¿qué tal, cómo estás? Al contrario, él, después de cada partido, hubo 2 o 3 partidos que me felicitó, negro, jugaste un gran partido. Y bueno, para mí eso era ya lo máximo. Yo te decía hoy, antes de empezar la nota, que hay una foto muy linda en el Estadio Azteca, recién finalizado el partido, y bueno, ver abrazados a Burruchaga, Clausen y Bocchini, dando la vuelta olímpica. A ver, digo, bueno, muchos jugadores, bueno, ahí se agrega el Gringo Justi también, como jugador independiente. Digo, ¿qué te genera cuando ves esa foto con el tiempo? Y trae lindo recuerdo, ¿viste? Porque justo con el Bocha y Burru y el mismo el Gringo que no está en esa foto, también, ¿viste? Sufrimos ese momento que te digo de, de que nos costó salir campeón después de haber ganado el campeonato, la Libertadores y en Japón contra el Liverpool. Entonces, es como que nos abrazamos y dijimos, otra vez estamos festejando juntos, ¿no? Y veníamos desde el mismo club, entonces yo creo que eso fue lo que provocó ese festejo, ese abrazo con una terrible alegría. Necesitamos estar comunicados. Por eso te damos la mejor conexión, con nuestra atención constante y personalizada. Pedilo ahora. Instalación sin cargo. Intercel. Néstor, ¿cómo llega el momento, si bien, bueno, después vos seguiste jugando en otros equipos, tuviste la posibilidad de jugar en Europa, ser campeón también en Europa, volviste a la Argentina, fuiste campeón con Independiente nuevamente, ¿cómo llega ese momento donde el jugador tiene que tomar la determinación de a ver qué hace, si sigue, no sigue y de qué manera, si es que quiere seguir, cómo lo va a hacer? Mirá, yo finalmente terminé en Arsenal de Sarandí. Y vos sabés que, bueno, me acuerdo que fuimos a jugar un partido a Almirante Brown. Y, y estábamos ganando 1-0 y a mí me gritaban de todo, viejo, jubilate, cornudo, HDP, de todo, ¿viste? Entonces cada vez que me gritaban yo miraba, porque no había mucha gente ahí. Entonces yo los miraba, los miraba. Bueno, y ese partido lo terminamos perdiendo 2-1. Termina el partido, ¿viste? Y ya todos los muchachos se iban para el vestuario y yo me fui para el otro lado opuesto, al costado opuesto donde estaban los túneles. Y mis compañeros me decían, vení, Nero, vamos, ¿qué vas a ir a pelear? No, no voy a pelear, voy a hablar con esta gente. Y vos sabés que a medida que me iba acercando, imagínate los insultos.
me insultaban, y yo igual seguía caminando, me fui acercando al alambrado, y me escupían todo, y yo, viste, recibía todo, y le decía, vengo a hablar, muchacho, vengo a hablar. Entonces uno gritó, dice, paren, a ver, ¿qué pasa, negro de mierda? Me dijeron. Entonces yo le digo, vengo a hablar, muchacho, no vengo a pelear. Le digo, vos me gritaste HDP, vos me gritaste cornudo, vos me gritaste jubilate, ¿viste? Y se iban riendo. Y nos quedamos ahí hablando 10 minutos. Y yo le dije, muchacho, yo no estoy robando. Estoy disfrutando de mi último momento de esto que me apasiona. Y en cualquier momento voy a dejar, les dije. Bueno, terminó esa charla, vos sabés que me voy, le digo, bueno, muchachos, me voy, chau. Me fui ovacionado. Esa gente que me insultó, me dijo todo, me ovacionaron, ¿viste? Me gritaba, olé, negro, bueno. Me fui contento porque hice una amistad. Y te cuento esto porque a los 15, 20 días, una noche tomé la decisión de retirarme y me presenté al día siguiente al entrenamiento, donde ya estaban todos mis compañeros para empezar a entrenar, que el Chau Chabianco estaba dando su charla. Y bueno, yo llegué ahí, me metí, les dije, bueno, muchachos, anoche lo estuve analizando como hasta las 2 o 3 de la mañana, esta mañana me desperté y sigo con la misma idea. Llegó el momento de dejar el fútbol. Y fue así como decidí retirarme, y bueno, yo creo que lo hice bien porque nunca dije voy a volver. Fue algo convencido. ¿Y ya querías ser técnico? Digamos, en la cabeza daba vuelta pensando en el día que me retire, me gustaría seguir vinculado al fútbol y tal vez hacer la carrera de técnico? Sí, yo ya en el año 92, cuando estaba en Suiza, yo allá había decidido de que iba a ser entrenador, y bueno, y ahí ya empecé a tomar apuntes, a anotar cosas, a buscar jugadas, errores, virtudes de diferentes jugadas, como para... Yo me imaginaba, este video se lo voy a mostrar a los jugadores. Mira, imagínate, eran los cassettes de antes, mira si les caigo a los jugadores ahora con esos cassettes. Claro, con los VHS. Es claro. Entonces, ¿viste? Bueno, ahí yo ya empecé a formar escribí, por ejemplo, empecé a escribir cuál era mi idea de juego. Y vos sabés que esa idea de juego yo la voy día a día, voy cambiando algunas cosas, pero la base general está. Y vos sabés que cada tanto en diferentes clubes que voy, le paso a cada uno de los jugadores la idea de juego. Porque ¿viste? Muchas veces lo que uno quiere explicar a la cabeza del jugador le llega a través del diálogo y también leyendo. Entonces, todo lo que le digo sobre la idea de juego hablando, también se las doy por escrito. Y bueno, y eso en el 92 yo decidí, ya empezaba a hablar más con los técnicos, hacerle preguntas, ya imaginando, para ir formando para ir haciendo mi idea, mi personalidad también, ¿no? Y después, bueno, en el 96 hice el curso de técnico ahí en Argentina, y bueno, y ya cuando terminé de jugar, yo ya estaba recibido. Y Néstor, ¿cuál es tu idea justamente de juego? Y también aprovecho para preguntarte si en tu carrera como futbolista, que has pasado por distintos técnicos, ¿has sido influenciado por ahí por alguien o por algunos que te han marcado, que por ahí te ha gustado la forma de ver el juego? Y después, bueno, obviamente, cada uno después saca su propia conclusión, pero digamos, tu forma de juego cómo es, y esto, si fuiste influenciado de alguna manera por alguien que te haya marcado. No, a ver, yo en cierta forma fui influenciado en Independiente. Es un equipo que siempre buscó jugar al fútbol, nada de andar tirando pelotazos, siempre pelota al ras del piso. Entonces, mi idea en general se basa en eso, en tratar de ser un equipo que no importa si es grande o chico, pero que intente jugar. Y vos sabés que eso es algo de que a mí me deja tranquilo, porque no, en el fútbol no siempre vas a salir campeón, no siempre vas a ganar, pero lo importante es que desde el primer día yo le mando un mensaje al jugador que esto es un juego, pero hay que jugar con responsabilidad. No es porque es un juego, cada uno va a hacer lo que quiere. Entonces, y vos sabés que mi mensaje ha llegado. He estado en Suiza, en Kuwait, en Perú, en Ecuador, mismo acá, en Bolivia, y el mensaje ese
de que hay que jugar ha llegado, porque en definitiva, acá en Bolivia he salido campeón 2 veces, pero en otros lados el objetivo, he salido segundo, pero ese segundo lugar permitió a que los equipos clasifiquen a Copa Libertadores. Entonces fui cumpliendo objetivos, pero nunca con esa idea de renunciar a jugar. Me ha tocado estar mismo en Chacarita, que hemos cumplido con el objetivo de no descender. Hemos sufrido hasta el último partido, pero el equipo ese de Chacarita también intentaba jugar. Ahora, qué difícil y qué bueno escucharte, ¿no? Porque yo coincido plenamente en esto de no renunciar al fútbol. Si bien sabemos que el fusible lamentablemente siempre son los técnicos y no tienen a veces el tiempo para poder trabajar sobre el plantel, pero qué bueno este mensaje, ¿no? Porque mucho se lo cuestiona a muchos técnicos que esto, ¿no? De que intentan jugar y por intentar jugar, por ahí pierden partidos, sí, bueno, pero si lo podés sostener al técnico trabajando con ese mismo plantel, seguramente los frutos los vas a tener. Sí, sí, bueno, pero esas son maneras de... Yo sé que, por ejemplo, entiendo las reglas del juego, que si no tenés resultados sos... Y eso se lo digo desde el primer día que yo llego a todos los equipos. Porque les explico eso de que... pero para entrarle, de que así como yo dependo de los resultados, es como que yo estoy obligado a tener resultados, pero esos resultados no son de cualquier manera. Los resultados se logran, para mí, poniendo a los mejores, a los que te demuestran en los entrenamientos que están para ser titulares. Entonces, como la propuesta no es un castigo, no es vamos a correr a lo que sea, entonces vamos a ponernos bien físicamente porque hay que tener mucha movilidad, porque hay que tener mucha precisión en los pases, hay que tener una buena recepción, porque si vos querés jugar pelota al piso, tenés que mentalizarlo a los jugadores para que en los entrenamientos no vayan a divertirse sin concentración, porque la concentración es lo que te va a permitir a dar un buen pase, a hacer un buen control, que eso después lo vas a necesitar para desarrollar y construir un juego con dinámica, porque si vos no tenés precisión y buen control, no vas a tener nunca una buena dinámica en el juego. ¿Encontraste en Bolivia un poco tu lugar en el mundo? Porque uno mira realmente la trayectoria que tenés como jugador y como entrenador y realmente un trotamundos. Has estado por un montón de lugares y hace ya un tiempo que estás ahí en Bolivia. ¿Has encontrado un lugar para poder esto, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, poder trabajar, de tener tal vez ese tiempo de poder hacer las cosas como uno quiere? Bueno, mira, yo acá fui y vine tantas veces que en definitiva ya me quedé desde el 2012. Yo formé pareja, tengo un hijo de 6 años, ya me quedé, me instalé acá en Santa Cruz y ya tengo mi vida acá, pero siempre estoy pendiente de que me salga trabajo fuera de Bolivia. Así como, viste, ya he ido a Ecuador, a Perú, a Túnez, y bueno, siempre hay alguna posibilidad de algún representante que te llama proponiéndote algo, pero sinceramente estoy cómodo, pero siempre preparado, con la valija preparada para irme a otro país. Y en el caso de Argentina, ¿te tenés ganas si aparece algún equipo de acá? Y vos sabés que yo tenía ganas, pero lamentablemente, viste, en Argentina, yo desde el 2004 que dirigí Chacarita, después tuve estuve como 2 meses o 3 meses en Huracán de Tres Arroyos, que después me salió la posibilidad de irme al Sion de Suiza, pero desde el 2004 que no estoy en Argentina, entonces, viste, es como que no estoy en el ruido. Y cuando vos no estás, viste, y no soy de tener representantes tampoco, así uno que se dedique a representarme a mí, a buscarme trabajo, entonces eso de repente provocó a que nunca tenga la posibilidad de volver. Es como que soy un extranjero más en el fútbol argentino. Y abrís, digamos, la puerta también está abierta para las elecciones porque has tenido alguna experiencia en ese sentido
¿Y es también un desafío el hecho de una selección o te gusta el trabajo del día a día con los clubes? Y son cosas diferentes, ¿viste? Son cosas. Una cosa es, a mí me gusta el día a día. Después de estar en una selección, vos dependés de cómo te llegan esos jugadores, no tenés mucho tiempo para trabajar. Entonces, yo creo que hoy por hoy, yo pienso que a mí lo que más feliz me hace es estar en el vestuario, compartir el día a día, tratar de estar atento a ver si no aparece algún chico para darle la oportunidad y hacerlo debutar. Eso para mí es algo que donde voy siempre estoy atento a eso, porque a mí me dieron la posibilidad a los 17 años, entonces hoy que yo soy quien decide quién juega, si yo veo un chico, acá en Blooming, por ejemplo, hice debutar un pibe de 14 años, donde le veo que tiene pasta, que tiene personalidad, no dudo, no me fijo la edad. Néstor, y hoy por hoy estás en el Real Santa Cruz. ¿Cuáles son digamos, los objetivos que tenés de trabajo? Y en esto que marcás vos, ¿no? En esto de estar acompañando, más allá de lo que es la práctica, el acompañamiento diario con los jugadores, en el día a día. Sabemos que por ahí el hecho esto de para poder generar un buen vínculo, el rol del entrenador más allá de lo futbolístico, sabemos que también hay entrenadores que se comprometen mucho más de eso, ¿no? Tratando de alguna manera ver cómo está el jugador desde lo anímico y demás, pero enfocándonos en lo que es Real Santa Cruz, ¿cuál es el objetivo que tenés planteado en el medio de una pandemia que, bueno, a veces nos deja jugar y a veces no, ¿no? Sí, bueno, mira, lo de Real Santa Cruz lo tomé como un desafío. Vos fijate que es un equipo que había terminado en zona de descenso, con muchas deudas, porque, viste, acá en Bolivia hay muchos clubes que se han tomado la costumbre de contratar, de hacerse de un presupuesto mensual que después no lo pueden cumplir. Y entonces después están 3, 4 meses sin poder pagar. Y bueno, ¿y cómo termina? Que los jugadores hacen paro, no entrenan. Entonces, bueno, este equipo no se fue al descenso porque creo que se había suspendido con esto de la pandemia, se suspendió, entonces por eso no se fueron al descenso. Y me propusieron, entonces yo me reuní con la dirigencia y le dije, sí, ¿por qué no? Pero vengo con una condición. Ustedes tienen que ser sinceros, decirme cuál es la entrada económica que tiene el club. Vamos a suponer, si le entra 10, vamos a hacer un equipo por 8. Si entran 10 pesos, vamos a hacer un equipo por 8 pesos. No podemos hacer un equipo por 12, porque esos 12 van sumando y volvemos otra vez a estar 3, 4 meses sin poder entrenar. Sin poder pagarle a ustedes, los jugadores que hacen paro, entonces ya no se entrena y es ahí donde el entrenador pierde autoridad, porque en definitiva es el jugador el que decide si va a trabajar o no. Entonces ahí se pierde un poco de seriedad. Entonces hicimos los cálculos y bueno, quedamos de acuerdo que todo jugador que venga a Real Santa Cruz, ninguno podía ganar más de $3.000. Entonces pusimos un techo y empezamos a rearmar el equipo con ese presupuesto. Ninguno gana más de 3.000, de 3.000 para abajo. Entonces, todos los que vinieron aceptaron esas condiciones y bueno, lo que te dije antes, yo les propuse, somos un equipo chico, pero por ser chico no nos vamos a colgar del travesaño. Tenemos que prepararnos para jugar, para salir a jugar de igual a igual. Y bueno, y vos fijate que eso sucedió. Y vos sabés que los primeros 5 partidos es increíble, pero el equipo jugaba bien, generaba situaciones, fuimos ganando y finalmente por muy poco los terminábamos perdiendo. Y estuve así 5 partidos sin ganar y la verdad que yo decía, en mi soledad decía, pucha, no me puedo ir de este equipo sin poder ganar un partido. Y bueno, y sin embargo la dirigencia, viste, a pesar de los resultados, me dijo, negro, el equipo juega bien, metele, que esto se va a revertir. Y bueno, jugamos un partido muy difícil contra Blooming, finalmente terminamos ganando,
y eso no. Después jugamos otro partido con Real Potosí, que también terminamos ganando 4-1. Bueno, eso, los últimos 2 partidos los ganamos y eso la verdad que dio mucha tranquilidad y confianza. Bueno, Negro, hemos hablado mucho de fútbol, pero yo te quiero preguntar, ¿qué pasa cuando volvés a tu casa, digamos, después de la jornada de trabajo? ¿Cuál es el lado B de Néstor Clausen? No, cuando llego me espera mi hijo de 6 años, no sabe. La verdad que no tengo. No, llego a jugar. No te Llego aburrís, digamos. No te vas a aburrir seguro. Para nada. No, para nada. Aparte vos sabés que en mi época de jugador, bueno, vos tenés que descansar, de repente si hacían ruido no te podés, hasta me he ido a dormir a otra habitación porque tenías que descansar como jugador. En cambio ahora, viste, si yo se despierta a las 3 de la mañana, pero con una alegría me levanto, es como que no tengo sueño nunca. Entonces estoy disfrutando la vida de otra manera, ¿no? Y a ver, tiempo para dedicar, si bien obviamente jugás con tu hijo y demás, tiempo para el tema de la escuela, cosas de la escuela, llevarlo, traerlo. ¿Te gusta estar en esos detalles también? Bueno, ahora pasan, la escuela la hacen por Zoom, Claro, cada tanto comparto eso, pero es mucho tiempo, 4 horas para un chico. Pero bueno, hay que estar porque es importante. Estoy viviendo la experiencia de que está aprendiendo a leer, entonces eso, viste, te emociona, que hasta hace poco uno tenía, viste, que están con los jueguitos en el celular, y papá, ¿qué dice acá? Y bueno, y ahora es como que ya empieza a leer de a poquito a lo indio, pero ya empieza a leer solito, entonces eso te va emocionando, porque vas viviendo esa etapa, ¿no? Y a ver, más allá, por supuesto, de compartir el momento con tu hijo, no sé, ¿te gusta leer? ¿Te gusta el cine? No sé, ¿te gusta ver película? Digo, fuera de lo que es el fútbol, porque sabemos que ustedes, los que son futbolistas o directores técnicos, viven las 24 horas en algunos casos y transpiran fútbol casi todo el tiempo, pero ¿tenés un ratito como para dedicarte o te gusta? ¿Tenés algún hobby? Sí, miro, a ver, con esto de la pandemia, bueno, miro muchas películas o series en Netflix. Después lo que yo más disfruto es salir a correr. Eso, mira, justamente ayer estaba escribiendo en un grupo de WhatsApp que digo, mi sueño es poder llegar a tener 80 años y poder, aunque sea, seguir trotando despacito, pero disfruto de eso, porque vos sabés que yo salgo a correr. Y hoy en día, viste, corro de repente media hora, camino 10 y corro otros 20 minutos. Y mientras voy corriendo, voy repasando mi vida de jugador, viste, voy recordando jugadas, partidos, y de esa manera se me pasa volando el tiempo. Y bueno, y llego cansado y contento, porque cuando a mí me pasa que cuando termino de correr, para mí es una felicidad enorme. ¿Te gustaría escribir un poco sobre tu historia? Digo, porque así como te gusta salir a correr y repasar momentos importantes de tu vida futbolística, ¿no se te ha ocurrido por ahí tratar de escribir esa historia? No, muchas veces, por ejemplo, en eso de que voy corriendo, digo, hoy por hoy, viste, me gusta dirigir, pero pienso que más adelante, a medida que uno ya es más grande, ya no, es como que me parece, me imagino que ya no va a ser viajar tanto. Me gustaría instalarme en un club, presentar un proyecto para trabajar en la formación. Bien, bien. Néstor, ¿algún objetivo? Si bien, bueno, recién decía, ¿no? El tema de poder correr y llegar a los 80 años, pero cosas, objetivos que tengas dentro de lo que es la profesión o en tu vida particular, tal vez, porque digo, desde lo futbolístico y lo profesional, creo que has logrado lo que todo jugador anhela o sueña en su vida de poder llegar a ganar un campeonato. Hoy decíamos, jugar en primera división, ser campeón del mundo, que es para unos pocos, digamos, vos sos uno de los privilegiados de haber llegado a ser campeón del mundo. Ahora, digo, tenés 58 años, queda mucho hilo en el carretel, ¿te quedan objetivos por lograr, por alcanzar?
No, el objetivo es, bueno, mantenerme vigente, ¿viste? Seguir ligado, mientras a la vez estoy, digamos, en horas por la noche, estoy en un programa de televisión donde es la empresa que televisa toda la Liga Boliviana, tiene contrato para televisar la Champions. Y bueno, voy a un programa, soy panelista, es algo diferente que uno lo tomo con seriedad porque me gusta ir aprendiendo y de repente, ¿por qué no decir que el día de mañana también puede ser uno de un trabajo? Como hay tantos en Argentina que tienen esa posibilidad de que yo lo veo, por ejemplo, a Diego Latorre, que ha hecho un gran progreso y se ha transformado en uno de los mejores comentaristas. Entonces yo creo que hay posibilidades que se van presentando y bueno, hoy por hoy tengo esta y vamos a ver si la puedo, si la puedo aprovechar. Negro, te quiero agradecer el tiempo para poder compartir con nosotros este gran momento acá en Magazine, en nuestro programa, poder repasar tu vida deportiva, tanto como jugador, ahora como entrenador. Nos alegra verte muy bien, nos alegra verte haciendo lo que te gusta, con estos objetivos que quedan por delante por alcanzar. Y realmente fue un privilegio, un lujo para nosotros poder tenerte acá en el programa. Bueno, al contrario, el agradecido soy yo y la verdad que, bueno, me gustaría decirle a los jugadores de fútbol, a los jóvenes, que yo también fui joven, también pensé en el dinero, pero no es todo dinero. Yo creo que el jugador de fútbol está bien que pelee por su dinero, pero también es lindo entrenarse, alimentarse bien, descansar y tratar de dejar lo mejor para la camiseta que está vistiendo, dejar lo mejor para tratar de ganar algo, porque en definitiva es lindo estar en el recuerdo del hincha. Hoy yo a los 58 años disfruto mucho de todo el cariño que me hace llegar el hincha de Independiente. Y ese cariño que me hace llegar es gracias a los logros que hemos tenido, porque nosotros con esos logros lo hicimos felices a ellos. Entonces, después de esa vida, de esa etapa de jugador de fútbol, sigue la vida. Entonces ahí es donde viene lo lindo, de disfrutar ese cariño que te hace llegar el hincha, que no tiene precio. No hay contrato que pague eso que te hace sentir, lo que me hace sentir el hincha hoy. Yo soy un agradecido al fútbol, soy un agradecido a Independiente porque me abrió las puertas para ser jugador y para ser entrenador. Un verdadero placer poder charlar con Negro Néstor Clausen. Es un verdadero lujo que nos estamos dando aquí en Magazine, en este ciclo de entrevistas, estos mano a mano que tenemos aquí en este canal, en Canal 2. Nosotros nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos el próximo día martes, como es habitual, como hace ya 14 años que estamos aquí en CEL TV, a partir de las 21 horas. Buena semana para todos.